Listo, continuamos con un tiempo más de la palabra de Dios. La palabra de Dios para el día de hoy es provocadores. Yo encontraba que provocadores somos los que usted y yo debemos ser. Provocadores del reino, provocadores de la gracia, provocadores de la gloria de Dios. Pero eso solamente lo lograremos cuando usted y yo nos conectamos con la palabra y la oración. Meternos en tiempos de ayuno y clamor delante del Señor. Clamarle y pedirle al Señor que usted y yo seamos provocadores del reino en esta tierra, que es lo que hace falta en este tiempo, que usted y yo seamos provocadores, no solamente cuando hay una cruzada de milagros, no solamente cuando nos invitan a una iglesia porque es que están orando en la iglesia y esta semana es semana de sanidades, no, es solamente que usted y yo nos conectemos con la palabra y entremos a buscar la palabra de Dios para ser esos provocadores. Quiero que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 5 del 17 al 25. Lucas 5, 17 al 25. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Tremenda esta palabra, como encontramos que esos hombres no encontraron ninguna objeción, ningún problema para poder llevar al paralítico y ponerlo delante del Señor. A veces las limitaciones están en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Creemos que no lo podemos hacer, pero si es que no me llevan, no me sacan, no oran por mí, no somos provocadores de milagros. Pero estos hombres sabían que Jesús estaba en el pueblo, sabían que Jesús estaba en esa casa. Ellos sabían y querían llevar al paralítico, o sea, ellos se despojaron de sus necesidades para ir y llevar a este hombre paralítico y mostrarlo delante del Señor. Unos provocadores de milagros. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos, provocadores de milagros, no que nos quedemos estáticos en el mismo lugar y siempre lo mismo. Usted escuchará personas que siempre se quejan: no, es que yo no puedo, no voy a lograrlo en este lugar, no es del mismo trabajo, la misma casa, la misma familia, y no salen de ese lugar. Siempre se quejan de lo mismo y siempre hablan de lo mismo. ¿Qué está haciendo para salir de esa situación? ¿Qué está haciendo para que Dios provoque ese milagro en su vida? ¿Qué está haciendo para bajar el milagro? Porque en usted y en mí están de ser esos provocadores de bajar los milagros. Usted y yo debemos ser provocadores de milagros, y esto solo ocurre cuando nosotros nos movemos, no solo esperamos a que nos ocurran o sucedan por otros. Es salir de la zona de confort, es ir tras el milagro. Estos hombres no se detuvieron al ver la multitud que agolpaba al Señor Jesús. Buscaron la manera de cómo llegar a Él y poder mostrarle al paralítico. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero primeramente, que el Señor haga el milagro en nuestras vidas. Que el Señor haga un milagro sobrenatural en nuestras vidas, que cambie nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, porque a veces hablamos y nos quejamos por todo y nos queremos que los demás se compadezcan de nosotros. Señor, yo quiero ser un provocador de milagros. Empieza por mí. Haz ese milagro en mí, cámbiame y transfórmame. Para eso tenemos que meternos en tiempo de oración, clamor, ayuno, intercesión y en la palabra, en la meditación y el estudio de la palabra. Es estas personas que son buscadores de milagros, pero hay quienes son provocadores de milagros. A estos son los a los que el Señor les suelta y les da lo que ellos tantos anhelan y le piden. ¿Qué es lo que tanto anhela usted? ¿Qué es lo que quiere el Señor que haga en su vida? ¿Qué está anhelando en su vida? Que el Señor venga y haga un milagro, porque hay muchos que están esperando es que se les aparezca el Señor Jesús, que se les aparezca el Espíritu Santo y que les haga el milagro, pero no hacemos nada. Solamente pedimos, queremos que el Señor lo haga, pero no salimos de la zona de confort, no salimos de esas estructuras y no empezamos a buscarlo con convicción.
En el contexto de la palabra encontramos a muchos buscadores de milagros que tenían rodeado al Señor, pero ninguno era provocador de los mismos. ¿Cuáles son esos buscadores de milagros? Que buscan que otro se lo haga. Ore usted por mí. Venga, ¿por qué no ayuna por mí? Venga, lea la palabra y dígale qué me habla Dios para mí. ¿Qué palabra tiene Dios para mí? Cuénteme usted qué tanto lee. Cuénteme usted qué tanto ora. Así yo he escuchado a personas. ¿Cuál es la imposibilidad acá? La imposibilidad está en los pensamientos de la mente que el hombre no lo deja avanzar ni evolucionar. Ya que los provocadores sabemos que al Dios al cual usted y yo le servimos no se limita y que de igual manera nos usa para provocarlos y poder vivirlos en vivo y en directo. Yo le doy la gloria y la honra al Señor porque Él me ha usado como provocador de milagros y los he podido vivir en vivo y en directo. Cuando yo veo eso, que el Señor me usa como ese provocador de milagros, me da un gozo y una alegría delante del Señor, que solo me queda darle gloria, honra, honor, poder y alabanza a Él. Porque ¿quién soy yo para que Él me use? Un instrumento en sus manos para ser ese provocador de milagros. Lo que yo tanto le he anhelado y le he pedido al Señor que me use como ese provocador de milagros. Milagros creativos, milagros sobrenaturales, milagros imposibles para el hombre, pero para el Dios es posible. Eso debemos ser usted y yo. No esperar a que nos hagan el milagro. Ir y provocar el milagro. Que el Señor me use para provocar milagros. Hay quienes son buscadores de milagros y solamente se quedan ahí en esa situación, buscando el milagro. Pero ahí, como lo vemos en el verso 21, dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cuántas personas vivimos rodeados que critican, murmuran, no edifican, destruyen, que se quejan por todo y nos dejamos contaminar? No, yo creo que Dios no va a hacer el milagro. No, yo creo que Dios no me va a usar. No, pero si no lo hizo con ese que tanto reza, tanto ora, tanto busca de Dios, y no lo hizo, nos contaminamos y hablamos igual que ellos. Pero el Señor Jesús no hablaba igual que ellos. Conocía los pensamientos de estos hombres. Así sucedió en el tiempo de Jesús, que en este grupo habían quienes venían a murmurar y a criticar y no a recibir, porque así hay algunos que ni entran ni dejan entrar. ¿Quiénes está rodeado de usted que no lo dejan ni entrar ni salir? No, eso no vaya por allá, eso va a perder el tiempo, eso le van a robar la plata, eso mejor quédese aquí, eso mejor que si vamos y nos tomamos unas, eso mejor que si vamos a tal lugar. ¿Cuántas personas nos rodean así? ¿Quiénes son espectadores y no protagonistas? Usted y yo debemos ser protagonistas, pero de provocadores de milagros. Los que somos provocadores de milagros no nos detenemos ante nada. Por el contrario, vamos adelante o creando soluciones para que el Señor se glorifique en nuestra vida y en donde vayamos. Que donde vayamos sea la misma gloria de Dios provocando el milagro. Que eso le pido al Señor, que muchas veces sin hablar se ha provocado el milagro. La sola presencia que sea haciendo el milagro. Porque había lugares en los apóstoles donde iban que provocaban el milagro. Así lo habla la palabra del apóstol Pedro. Dice que la sola sombra sanaba, que muchos sacaban las camas con los enfermos por donde iba a pasar Pedro y que la sola sombra de Pedro sanaba. La presencia del Espíritu Santo. Así lo puede hacer el Señor con usted y conmigo. Nada diferente de lo que hicieron los apóstoles podrá hacer el Señor con usted y conmigo. Lo único diferente es que usted y yo debemos comprometernos y pedirle al Señor que queremos ser esos provocadores de milagros. Como lo vemos en Números capítulo 13, Números 13, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Era en el tiempo en que Moisés había mandado los espías a mirar la tierra prometida, Canaán. Los había mandado, pero de todos los espías que llegaron, solamente 2 llegaron hablando bien. Los otros se quejaban porque era una tierra donde había gigantes, donde no podían entrar, porque habían diferentes cosas. Bueno, hablaron mal de la tierra, pero habían 2 que hablaban bien, pero el que copió todo lo que decían era Moisés y Caleb. Pero como Caleb aún sí se levanta y le dice a Moisés, Caleb, un hombre de conquista, no se quedó a esperar qué sucedía y se propuso a subir al monte, ya que los milagros no suben, por el contrario, bajan. Y por eso
eso es que usted y yo somos esos provocadores para bajar los milagros. Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podemos con ella. Él sabía en quién confiaba. Él no confiaba en todos los que hablaron mal. Él confiaba en el Dios que los sacó de Egipto. Él confiaba en el Dios que les proveía en el desierto. Él confiaba en el Dios de los milagros, como abrió el mar, como usó a Moisés para abrir el mar. En ese Dios es el que usted y yo debemos confiar y provocar los milagros. No es lo que hablan, no dicen los demás. ¿Cuáles son los pasos para ser un provocador de milagros? Primer paso: romper techos. Debemos romper techos, y muchas veces los techos son en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, nuestras actitudes. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Pero quiero que vayamos al mismo libro de Lucas, capítulo 5, verso 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Estos hombres vieron la multitud. No se detuvieron. Estos hombres vieron que estaban aún los publicanos, los fariseos, los judíos ahí mirando cómo criticar. No se detuvieron, pero ellos miraron por dónde subir y poder bajar al paralítico. ¿Cuáles son los techos que hay en su vida? ¿Qué techos no lo dejan avanzar? Es que no me llaman, es que a mí no me buscan. Hay muchos que dicen: es que como no me llaman para orar, es que como no me llaman que debo leer, es que como no me llaman que debo ayunar, es que como no me invitan a una reunión. Y ahí usted lo ve, y siempre en el mismo lugar, la misma situación, el mismo problema y las mismas palabras. Hay veces esos techos están en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en quién comentamos nuestras situaciones, pero también en quienes nos rodean. Los techos son espirituales, y esos techos nos limitan en la parte económica, en la parte física, en la parte social, en la parte familiar, en la parte laboral. ¿Cuál de esos techos tiene usted en su vida, en su casa y en su familia? ¿Será que esos techos es por culpa de los demás, o porque yo no me he levantado a ser un provocador de milagros y tumbar ese techo en mi vida? Hay techos en los cuales el Señor está esperando que usted y yo los tumbemos. Ya que en el libro de Génesis capítulo 15, quiero que me acompañe el libro de Génesis capítulo 15, verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Como el Señor lleva a Abraham a salir de su tienda y contar las estrellas. Pero ¿por qué el Señor hace eso? Porque era un hombre prácticamente muerto, ya viejo. La palabra de Dios dice que casi muerto, un hombre de 90 años, un hombre en el cual no tenía descendencia. Pero como el Señor lo lleva y le da una promesa, que así como serían las estrellas de los cielos, será su descendencia, que de multitudes se podría contar. Y a veces nosotros nos limitamos. Para Dios no hay límites. El límite está en el hombre, pero en el límite están las mentes. Este hombre, Dios lo llevó a mirar las estrellas de los cielos y a darle la respuesta a la promesa que él quería hacer sobre su vida. Dios nos quiere llevar a usted y a mí a mirar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista que usted siempre mira? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Sus amigos? ¿Sus compañeros? ¿O mira al Señor? ¿O mira lo que nos dice el Señor a través de la palabra? Ya que en el verso que estábamos leyendo anteriormente, Lucas 5:19, es no perder el tiempo. Vemos que estos hombres llevaron al paralítico y corrieron las tejas del techo de la casa. Pero ellos no perdieron el tiempo mirando que la multitud no los dejaba pasar. Ellos no perdieron el tiempo escuchando lo que decían de Jesús. Ellos no perdieron el tiempo pensando y cómo llegaremos a donde Jesús. A este paralítico no lo podían entrar en el lugar donde se encontraba Jesús, ya que por la multitud les era imposible. Esto nos habla de los muchos espectadores, pero quienes hablan al paralítico, quienes llevan al paralítico no se quedan observando lo sucedido o lo que hablan, sino ejecutan la acción y lo llevan a él. Los provocadores no perdemos el tiempo como espectadores. Ellos solamente buscan soluciones, invierten su tiempo y rompen límites. Es el tiempo de que usted y yo rompamos límites. Los límites, como lo decía anteriormente, están los pensamientos, están las actitudes, pero también los límites están en quienes nos rodean. Siguiente punto:
aliarnos con provocadores de milagros. Este punto es muy importante en que usted y yo nos aliemos con personas provocadores de milagros, ya que ahí en el mismo libro de Lucas capítulo 5 verso 17 encontramos: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire que el poder del Señor estaba ahí para sanar. Pero como el poder del Señor estaba para sanar, muchos opositores había en ese lugar. Pero como el Señor, el paralítico, estaba rodeado de personas llenas de fe y de convicción, que ellos habían escuchado hablar de Jesús y no miraron las imposibilidades. Estos hombres que traían al paralítico creían que Jesús podía hacer algo en la vida de su amigo. Tenemos que usted y yo juntarnos con personas provocadores de milagros, pero personas con el temor a Dios, personas de testimonio y sobre todo que sean de avanzada, personas que no les dé miedo a nada ni temor a nada, sino ir y provocar el milagro como sea el lugar, haciendo tiempo de oración y ayuno. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos rodear de personas provocadoras de milagros? Personas que nos inciten, que nos lleven: metámonos en un ayuno, metámonos en clamor, metámonos en oración, busquemos la presencia del Señor y le aseguro que el Señor nos va a dar ese milagro que tanto queremos provocar en Él. Pero tenemos que tener hábitos espirituales y poder contar con ese tipo de personas, ya que encontramos a un hombre paralítico que no podía hacer nada, solo que necesitaba de hombres provocadores de milagros que lo llevaran a cumplirlo. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo logró ese milagro? Con esos hombres que el Señor le mandó a él. Quiero que me acompañe al libro de Amos 3:3. El libro de Amos, capítulo 3, verso 3, dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Usted se imagina si esos hombres que llevaron al paralítico no estuvieran de acuerdo? ¿Lo habrían llevado? No lo habrían llevado. Habría quedado el paralítico ahí, no había avanzado. Usted y yo debemos andar con personas del temor a Dios, pero personas de testimonio, personas que veamos que son personas de avanzada, de clamor, ayuno, intercesión y oración, personas de testimonio en todos los aspectos. Tenemos que huir de la gente negativa, la cual se vive quejando por todo. Tenemos que asociarnos con personas provocadoras de milagros para ir tras el milagro y poderlo lograr. Quiero que me acompañe al siguiente punto en Lucas 5:20. Lucas capítulo 5 verso 20. Que el siguiente punto es: quienes provocan los milagros reciben el doble. Si usted y yo somos provocadores de milagros, le aseguro que recibiremos el milagro y aún mucho más de ese milagro. Mire cómo nos habla la palabra. Dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Tomémonos cuenta que estos hombres llevaban al paralítico para que fuera sanado de su parálisis. Pero como el Señor le da doble milagro al ver la fe de ellos. Aquí no habla nada del paralítico, no sabemos si tenía fe o no tenía fe para el milagro, pero el Señor les da ese milagro por los provocadores de milagros. Usted y yo podemos ser provocadores de milagros aun si la otra persona no crea, pero si usted y yo creemos que el Señor va a hacer el milagro, Él lo hará, porque la convicción y la determinación la da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que mora y obra a través de nuestras vidas. Jesús se da cuenta que estaban bajando a un hombre paralítico y que no decía nada, pero Jesús, al ver a los provocadores de milagros, le dijo: tus pecados te son perdonados. Le perdonó sus pecados. Mire lo que dice el verso 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Dos milagros: la sanidad física, pero también perdonándole sus pecados. ¿Por qué estaba paralítico? Solamente el Señor lo sabe, porque aquí no lo dice. Muchos no entendían lo que estaba sucediendo, ya que estaban solo fuera. Algunos era a murmurar y a criticar, ya que muchos van es para pasar una bendición, para ver que el otro les da la bendición y no la disfrutan, ya que quienes la disfrutan somos los provocadores, porque hay quienes ven los milagros y no creen, pero critican. Hay quienes pueden hablar mucho de la fe, pero de ahí no pasan, ya que no se ven resultados, entonces su fe es muerta. Porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Y muchos hablan de fe. Yo sé que Dios me va a hacer el milagro. Yo sé qué está haciendo para el milagro. ¿Qué está haciendo para provocar el milagro? No, pero yo sé que Dios me va a hacer el milagro. Y se quedan ahí, no avanzan. Pero lo más importante, ¿qué estamos haciendo para que usted y yo seamos provocadores de milagros? ¿Será que sí
¿Quieres ser provocador de milagros? Mire que la palabra de Dios hoy me enseña a mí que en el camino en que el Señor me ha venido llevando es el camino perfecto en Él, no en mí, en Él. ¿Por qué? Porque Él me quiere llevar a que yo sea ese provocador de milagros, no solamente aquí, en cualquier parte y con cualquier persona. Porque yo le creo que Él me podrá usar con milagros que para el hombre es imposible, pero para Él es posible. Hoy quiero orar por esas personas que están en esa parálisis, por esas personas que están con una parálisis de hace mucho tiempo, esperando que alguien venga y ore, esperando que alguien venga y me lleve a esa cruzada de milagros, esperando que alguien haga algo por mí, pero ni siquiera se mueven, ni siquiera salen de ese lugar de confort. Hoy le oro y le clamo y le pido al Señor: Padre, hoy úsame como un provocador de milagros. Hoy clamo y oro por esa persona postrada en esa cama. Declaro y decreto, Padre, que la plenitud de la sangre del cuerpo llegado de Cristo entra a ese cuerpo ahora. Y declaro y decreto que esa sangre absorbe toda bacteria, infección, enfermedad, a un diagnóstico médico, y es llevado a la cruz de Calvario y destruido ahora en el nombre de Jesús. Declaro y decreto que por la llaga de Cristo ha sido curada esa persona. Declaro y decreto, Padre, en el nombre de Jesús, esas personas que andan estáticas, que andan indebles, que andan enfermas mentales. Declaro y decreto que en el poder de la sangre de Cristo hay redención, y llamo la restitución a sus cuerpos y a sus mentes a partir de ahora. Declaro, Padre amado, aún personas que no saben si ir o volver, esas personas que van de iglesia en iglesia, que parecen hijos de Julio Iglesia, no se siembran en una sola parte, sino están de un lugar a otro. Hoy oro, Señor, dales convicción, firmeza y determinación. ¿Dónde deben echar raíces? ¿En qué lugar, Señor? Y úsalos para tu gloria y para tu honra. Dales convicción, dales firmeza, dales determinación a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Padre amado, aún por personas que están con parálisis en su área emocional. Esa parálisis de pronto porque una persona le engañó, de pronto porque entregó su corazón a la persona equivocada, pero declaro y decreto que esa parálisis se va ahora en el nombre de Jesús, y viene restauración y viene sanidad total en el nombre de Jesús. Y declaro libertad. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta maravillosa, hermosa palabra. Oro, clamo, Padre, levanta provocadores de milagros en el poder del Espíritu de Dios. Te damos la gloria y la honra, el honor, el poder y la alabanza a ti, Padre amado. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una excelente mujer con una palabra profética para hoy. Para una mujer que está esperando una palabra para su parte económica, que no sabe cómo avanzar en su parte económica, pero el Señor va a usar a esta maravillosa, hermosa mujer con una palabra que el Señor tiene para usted el día de hoy a través de esta mujer. Y declaro que el Señor le va a dar claridad y convicción a través de esa palabra, y podrá salir de esa parálisis en que está económicamente, y la llevará a un nuevo nivel de gloria en Cristo Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra